En esta ocasión vamos a explicar la ley de partida doble en la contabilidad, un tema que es la base de la contabilidad en general. Comenzamos con su origen histórico. La partida doble fue formalizada por Luca Pacioli, un matemático y fraile franciscano italiano, en su obra Summa de Aritmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, publicada en 1494. Pacioli es considerado el padre de la contabilidad por su contribución en sistematizar los principios contables, incluyendo el concepto de partida doble. La ley de la partida doble es uno de los principios fundamentales de la contabilidad que establece que toda transacción económica tiene un doble efecto, afecta al menos a dos cuentas dentro del sistema contable de una organización. O lo que es lo mismo, toda operación tiene una causa que a su vez produce un efecto, y existe una compensación numérica entre ambos. Continuando con nuestro tema, podemos decir que son dos los principios básicos de la partida doble. Quien recibe debe a quien entrega. No existe un deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Veamos un ejemplo mediante el cual se puede explicar un poco mejor lo que acabamos de explicar. La empresa 1 recibe mercancías de la empresa 2 y a cambio le entrega dinero. Se produce un flujo real de entrada y un flujo financiero de salida en la empresa 1. Esta misma operación contemplada desde la perspectiva de la empresa 2 es de signo contrario. Cede mercancías y a cambio recibe dinero, por lo que se da un flujo real de salida y un flujo financiero de entrada. Si bien, como lo comentamos en su inicio, la ley de la partida doble tiene sus orígenes con Luca Pacioli, es importante también decir que en la actualidad esta ley está sustentada en el postulado básico de dualidad económica que se encuentra en la norma de información financiera A2, que dice: la estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por la fuente para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. Según este postulado, tenemos la siguiente ecuación matemática: activo es igual a pasivo más capital contable. Ahora bien, ¿se cumple siempre dicha dualidad? La respuesta es afirmativa. Sin importar qué tipo de operación se registre, siempre se cumple la igualdad, es decir, la dualidad económica, que por ello es una ley universal. Para que se pueda dar la partida doble es necesario seguir ciertas reglas, las cuales se obtienen de las propias reglas del cargo y del abono. Esto porque la teoría o la ley de la partida doble dice, en resumen, que todo cargo corresponde un abono, por lo tanto vemos dichas reglas. Las reglas del cargo y del abono se refieren al registro de operaciones, lo cual se efectúa mediante cuentas que están compuestas por el debe y el haber, donde se registran cargos y abonos. Veamos entonces estas reglas mediante el esquema de cuenta T o cuentas de mayor, donde se puede apreciar mejor este tema del cargo y abono, debe y haber. Recordemos que nuestro esquema T tiene un lado izquierdo, que es para el que debe o los cargos, y un lado derecho que nos indica el haber o los abonos. Ahora bien, las reglas del cargo y del abono nos dicen que la cuenta se carga cuando aumenta el activo, disminuye el pasivo, o cuando disminuye el capital, y la cuenta se abona cuando disminuye el activo, aumenta el pasivo, o cuando aumenta el capital. Con base en lo anterior, veamos ahora las reglas de la partida doble. Primera regla: se tiene que cargar cuando aumenta el activo, es decir, siempre que la operación indique que existe un aumento en el activo, tenemos que realizar un cargo. El cargo debe corresponderse con un abono, lo cual se puede representar de la siguiente forma: a todo aumento de activo corresponde una disminución del activo, o un aumento de pasivo, o un aumento de capital. Vamos a explicar la primera regla con algunos ejemplos para que quede más claro. Tenemos una compra de mercancías al contado por 5,000 pesos, lo cual vamos a registrar primero en nuestro asiento de diario, y tendríamos que, según el método que utilicemos, será la cuenta a la que cargaremos. Si no sabes de qué hablamos cuando nos referimos a métodos, tenemos un pequeño video aquí donde explicamos los métodos de registro. En este caso, diremos que usamos el método analítico, por lo tanto, haríamos un cargo a compras por 5,000 pesos, un cargo a nuestro IVA acreditable, un cargo a nuestro IVA acreditable por 800 pesos y un abono a bancos de 5,800 pesos, que es el total que le pagamos al proveedor. Ese sería nuestro asiento de diario, y como podemos ver en la columna del debe ponemos los cargos y en la columna del haber el abono. Pasemos ahora a los esquemas de mayor, donde realizamos los mismos registros. De esta manera podemos ver que incrementó nuestro activo porque tuvimos un ingreso de mercancías a la cuenta de compras y aumentó nuestro IVA acreditable. Cuando tenemos en este caso dos cargos, nos falta nuestro abono o abonos. En nuestro ejemplo sería un abono a la cuenta de bancos, que es donde se paga el total de la operación. Este es un claro ejemplo de que a todo aumento de activo le puede corresponder una disminución en el activo. Veamos
Veamos otro ejemplo. En este caso nuestro ejemplo será para mostrar cómo a todo aumento de activo le puede corresponder un aumento de pasivo. Se compran mercancías por 50,000 pesos, las cuales fueron a crédito. Realicemos nuestro asiento de diario y tenemos un aumento al activo por la compra de 50,000 pesos. Entonces hacemos nuestro cargo a compras. También tenemos un aumento en el activo por el IVA pendiente de acreditar, que es de 8,000 pesos, por lo que cargamos a dicha cuenta el importe mencionado. Y por último, para tener nuestra partida doble, tenemos un aumento del pasivo por 58,000 pesos, el cual se representa mediante un abono a la cuenta de proveedores por el monto mencionado. Realizamos ahora los registros en las cuentas de mayor para que podamos observar mejor lo que comentamos. Tenemos el cargo a la cuenta de compras, cargo a la cuenta de IVA pendiente de acreditar y nuestro abono a la cuenta de proveedores. Veamos otro ejemplo, ahora donde mostraremos la parte de la regla que nos dice que a todo aumento de activo le puede corresponder un aumento de capital. Exhibición por parte de socios o accionistas del capital social suscrito, 100,000 pesos en efectivo, con lo cual se abre una cuenta de cheques. Realizando los registros y analizando la operación, tenemos que hay un aumento al activo, ya que se apertura la cuenta de cheque, por lo tanto realizamos un cargo al banco por 100,000 pesos. Y al ser el pago del capital social, pues tenemos un aumento en el capital social, por lo que realizamos un abono por los mismos 100,000 pesos. Y así es como se verían los registros en las cuentas de mayor. Estos serían los ejemplos de la primera regla de la partida doble. Pasemos ahora a la segunda regla, y esta nos dice que se tiene que cargar cuando disminuye el pasivo. Esto debe corresponder con un abono. Recuerden que existe la posibilidad de ser uno o más abonos en una o más cuentas, el cual se puede presentar en cualquiera de las siguientes alternativas. A toda disminución de pasivo le corresponde una disminución del activo, o un aumento del pasivo, o un aumento del capital. Estas son las tres alternativas que tenemos y que podemos ver en nuestro esquema. Veamos estas tres alternativas en un ejemplo. Primero veamos cuando a toda disminución de pasivos le corresponde una disminución de activo. Tenemos la siguiente operación. Se realiza pago a proveedores por 20,000 pesos en transferencia bancaria. Analicemos la operación. Tenemos entonces una disminución al pasivo, puesto que se le está pagando al proveedor, por lo tanto realizamos un cargo en el debe por 20,000 pesos a la cuenta de proveedores. Al salir dinero de la cuenta de bancos, tenemos una disminución del activo, por lo que tenemos que registrar un abono en la cuenta de bancos por los 20,000 pesos. En este caso, ya no estamos implicando temas de registro de IVA, ya que la intención de este video es que se entienda el tema de la partida doble. Nuestros esquemas de mayor quedarían de la siguiente manera. Ahora analicemos un ejemplo cuando a toda disminución del pasivo le corresponde un aumento del pasivo mismo. Tenemos entonces la siguiente operación. Se garantiza un adeudo o acreedores mediante la firma de un título de crédito con un importe de 11,000 pesos. Analizando la operación, tenemos una disminución del pasivo porque ya no será un acreedor, por lo tanto cargamos a la cuenta de acreedores por 11,000 pesos. Y a su vez es un aumento del pasivo, ya que ahora tenemos un documento por pagar, por lo tanto realizamos un abono a la cuenta de documentos por pagar por 11,000 pesos. Y los esquemas de mayor quedarían de la siguiente forma. Ahora analicemos un ejemplo. Cuando a toda disminución del pasivo le corresponde un aumento del capital, tenemos la siguiente operación. Para liquidar el adeudo con proveedores por 30,000 pesos, se les entrega 30 acciones de la compañía con valor nominal de 1,000 pesos cada una. Analicemos la operación y el registro de la misma. Tenemos que hay una disminución de pasivo, ya que se le paga a los proveedores. Por lo tanto, realizamos un cargo a proveedores por 30,000 pesos y tenemos un incremento de capital social, ya que la deuda se capitalizó, es decir, se expidieron acciones por 30,000 pesos, por lo que abonamos a la cuenta de capital social. De esta forma queda nuestro cargo y abono equilibrados, como lo podemos ver en el esquema de mayor. Veamos ahora la tercera y última regla. Esta nos dice que se tiene que cargar cuando disminuye el capital. Este cargo debe corresponder con un abono. Recuerden que existe la posibilidad de ser uno o más abonos en una o más cuentas, el cual se puede presentar de cualquiera de las siguientes alternativas. A toda disminución del capital le corresponde una disminución del activo, o un aumento del pasivo, o un aumento del capital mismo. Estas son las tres alternativas que tenemos y que podemos ver en nuestro esquema. Veamos estas tres alternativas en un ejemplo. Primero, veamos cuando a toda disminución de capital le corresponde una disminución de activo. Tenemos la siguiente operación. Al retirarse un socio de la empresa, se le liquida en efectivo mediante transferencia bancaria el importe de sus aportaciones con valor de 25,000 pesos. Analicemos la operación. Tenemos entonces una disminución al capital, puesto que se le está reembolsando a un accionista el importe de sus aportaciones. Por lo tanto, realizamos un cargo en el debe por 25,000 pesos a la cuenta de capital social. Al salir
dinero de la cuenta de bancos, tenemos una disminución del activo, por lo que tenemos que registrar un abono en la cuenta de bancos por 25,000 pesos. De esta forma, nos quedaría la partida doble, como lo podemos observar en los esquemas. Analicemos ahora un ejemplo cuando a toda disminución del capital le corresponde un aumento de pasivo. Para ello tenemos la siguiente operación. La asamblea de accionistas aprueba el decreto y pago de dividendos con cargo a las utilidades acumuladas por un importe de 85,000 pesos. Analicemos la operación. Tenemos entonces una disminución al capital, puesto que se distribuyen los dividendos de las utilidades acumuladas que tenemos. Por lo tanto, realizamos un cargo de 85,000 pesos a la cuenta de utilidades acumuladas. Ahora bien, tenemos entonces un aumento de pasivo, puesto que apenas se decretó y aprobó el pago, pero aún no se pagan. Por ello, tenemos que realizar un abono a la cuenta de dividendos por pagar por 85,000 pesos. De esta forma, nos quedaría la partida doble, como lo podemos observar en los esquemas. Por último, veamos un ejemplo. Cuando a toda disminución del capital le corresponde un aumento de capital, analicemos la siguiente operación. Se establece una reserva legal de 5% con cargo a la utilidad neta del ejercicio, la cual fue de 500,000 pesos. Por lo tanto, estamos hablando que la reserva legal será de 25,000 pesos. Analicemos la operación. Tenemos entonces una disminución al capital porque la reserva se tomará de la utilidad neta del ejercicio. Por lo tanto, tenemos que realizar un cargo a la utilidad neta del ejercicio por 25,000 pesos. Ahora bien, se hará un incremento de capital ya que la reserva legal forma parte del capital. Por lo tanto, realizamos un abono a la cuenta de reserva legal por 25,000 pesos. De esta forma, nos quedaría la partida doble, como lo podemos observar en los esquemas. Y este sería el último ejemplo de la última regla de partida doble. Para concluir, recordemos el principio que da origen a la partida doble. Dicho por Lucas Pacioli, toda operación tiene una causa que a su vez produce un efecto, y existe una compensación numérica entre ambos. Esto lo podemos representar en un esquema como el que les mostramos a continuación, el cual fue tomado del libro Principios de Contabilidad de Álvaro Javier Romero López. En este esquema podemos ver el equilibrio de la ley de causa y efecto. Y con esto finalizamos el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho este video y sobre todo que les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. Los links están en la descripción del video. Esta fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.